Hola, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos vean, un abrazo cordial desde el corazón. Su servidor y amigo Gerson Ortega en un programa más. Estamos en Desconectados 4.0, en el programa del Laboratorio de Innovación Pública de la ESAP. Este capítulo del 2025 tiene unos invitados mega especiales. Esto es un capítulo internacional. Tenemos a invitados de varios países y hoy tocó el turno de un amigo muy querido, Simón Pierre Balaguer Martel. No sé si lo dije bien, pero Simón me corregirá. Investigador de la Universidad de la Defensa, experto en dinámicas organizacionales, conflicto armado, con un enfoque social. Con él conversaremos sobre los legados sociales, los retos de la reintegración y las posibilidades que nos ofrece la historia para imaginar formas de construir paz desde los territorios. Hola Simón, bienvenidísimo a Desconectados 4.0. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar con usted hoy. Este programa tiene grandes aliados para su transmisión. Gracias a todos aquellos que nos apoyan, que nos ven siempre, que les dan like, que activan la campanita, que comparten la información, porque este es un programa que tiene una inspiración bastante académica para convertir esa información que tienen muchas personas en información que pueda ser útil para todos ustedes, nuestra comunidad. Gracias a Sonar Radio, que siempre está en nuestro corazón, que nos transmite a las emisoras comunitarias. Gracias a la radio ESAP, que también está con nosotros desde hace mucho tiempo. Y hoy también tengo que contarles que estamos en ESAT Oficial, que es el canal oficial de YouTube de la ESAP, que nos permite transmitir este programa, el Laboratorio de Innovación, en un esfuerzo enorme por traer para ustedes grande información. Nos transmite en directo desde los estudios de ESAT Oficial. Gracias a la Escuela Superior de Administración Pública por permitirnos hacer este programa maravilloso, y gracias a todos ustedes, los principales en nuestro corazón, nuestra audiencia, los que nos ven, nos comentan, los que nos escriben. Gracias desde el corazón, porque sé que este programa les va a interesar. En Colombia, la historia del conflicto armado ha dejado cicatrices profundas, pero también es un terreno fértil para la transformación social, la resiliencia y la innovación comunitaria. ¿Qué podemos aprender hoy del pasado? ¿Qué sabemos de quienes han pasado de las armas a las palabras, de la insurgencia a la política y del conflicto a lo social? Preparémonos entonces para este viaje reflexivo, en donde hablaré menos y escucharé más a Simón en su trabajo y en su investigación. Como siempre empezamos este programa, Simón, intentando develar varias cosas que desde lo personal a mí me llaman mucho la atención. Desde el corazón, ¿quién es Simón Pierre para toda nuestra audiencia? ¿Quién es Simón? Pues yo soy un ser humano de Canadá, de Quebec, de la ciudad de Quebec. Francés es mi idioma primera. Tengo una curiosidad para la historia, para otras culturas y asimismo su país, que amo y que quiero de todo mi corazón. Listo. Y entonces tengo estudios en ciencia política. He hecho mis cursos en Canadá, en Bélgica, asimismo en Suecia, donde vivo ahora. En esos años me he enfocado principalmente en mis estudios de doctorado en la Universidad de Montreal, en el caso de la violencia en Colombia, de las trayectorias personales, por ejemplo. Simón Pierre, para toda nuestra audiencia, no es solo un académico brillante, con formación en ciencias políticas de la Universidad de Montreal y con una trayectoria postdoctoral en la Universidad de Estocolmo. Es ante todo un ser humano comprometido con entender el proceso más complejo de la historia contemporánea desde el terreno, desde la escucha, desde el respeto profundo por las comunidades. Y por eso les quiero contar que Simón Pierre estuvo aquí en Colombia realizando una investigación sobre nuestro proceso de paz y estuvo viviendo con nosotros acá, en nuestros territorios, en zonas para nosotros incluso bastante conflictivas. Queremos conocer su mirada para poder entender y saber cómo nos ven desde esa perspectiva, qué le ha dejado Colombia, qué ha aprendido de quienes hacen la paz día a día y cómo podemos desde la administración pública seguir innovando para transformar en las vidas de los seres humanos. Simón, bienvenido. ¿Qué experiencias marcaron, digamos, su camino personal y despertaron el interés por los movimientos sociales, la transformación política y lo que nos cuentas de América Latina? Bueno, listo. Como he dicho, soy una persona que
que es de Canadá, ¿no? Y a través de mi vida he vivido en muchos lugares en donde había multitudes de culturas. Y entonces en la escuela, por ejemplo, me encontré con personas de Ruanda, de Algeria, y asimismo que personas que han encontrado la guerra de manera muy real en su vida. Entonces me tocaba mucho desde joven esa idea, las experiencias de las otras personas. Es, y también yo soy de una familia que es bastante académica, bueno, usted conoce mis padres que son también académicos y siempre hay esa curiosidad eh, que me tocaba, que aprendí desde muy joven de conocer al otro y de conocer también a las personas de otras culturas. Entonces eso es el primero que me puso a dedicarme a la ciencia política, por ejemplo. El segundo también me puso a estudiar estudios de paz y conflicto en la maestría en Suecia. Y después de eso estaba trabajando en temas de democracia, por ejemplo, y también investigaciones sobre tráfico de armas. Entonces, eso ha sido mi trayectoria más, pues, más práctica, pero desde la investigación. En 2016 estuve pues en algo bastante trágico. Estuve en Francia cuando había un atentado terrorista, cuando murió como 80 personas. Estuve en ese lugar a través de las personas y eso me cambia bastante en términos de tener esa visión de cómo afecta la violencia a las personas, asimismo cómo me afecta como persona. Y desde ese punto pues había una oportunidad en Suecia de ir en Colombia para trabajar con la Agencia de Desarrollo Sueca con unas ONG en el Huila y entonces es como me encuentro en ese país, en Colombia, por la primera vez, trabajando temas de paz después de ese evento que ha sido, pues que desfortunadamente me tocaba bastante, pero de una otra manera que me puso a reflexionar mucho más el temas de violencia y cómo que afecta las sociedades, asimismo las personas. Y bueno, ¿por qué Colombia? Porque tengo muchos amigos de Colombia, pero la cosa que me tocaba más es que ir en Colombia por la primera vez ha sido así como relacionar más con esos amigos a través de charlas, a través de hablar de muchas cosas que son relacionadas a ese país. Entonces me tocaba bastante as- ser más cerca de esos amigos de esa manera. Entonces en Colombia encontré personas muy, muy buenas que trabajan muy duro cada día para la paz y para ese país y para mí fueron fuentes de inspiración bastante grandes, de que, bueno, estaba pensando, bueno, ¿cómo puedo contribuir a esa idea de hacer ese país mejor bueno, que muchos de mis amigos quieren y que yo quiero también? Y entonces después de esa, pues fue una pasantía de unos meses en 2017 y me regresó también en Canadá a ese momento para empezar los estudios de doctorado eh, y como trabajar de lleno en temas de paz en Colombia, empezando el 2017 hacia que graduó en el 2022 con la tesis. Eso es más o menos mi trayectoria personal, que explica por qué me enfoco bastante en Colombia y por qué, bueno, me animo bastante el tema. Muy interesante. ¿Cómo crees tú, desde la perspectiva, desde tu perspectiva personal, porque lo acabas de mencionar, que la violencia afecta, digamos, afecta a las personas? Tú dices que el evento que sucedió en París te cambió un poco. Y la otra pregunta también ahí como muy cercana es, ¿cómo te imaginabas a Colombia antes de venir? Esa es una pregunta muy difícil. Pero bueno, Lo- el tema también es que antes de lo que sucedió en Nice, no es París, es Nice, es una otra ah, ciudad ok. pero no hay problema. Bueno, Listo. estaba trabajando bastante sobre el tema de traumas, por ejemplo, en unos proyectos, la idea de cómo los traumas afectan a la gente de manera personal.
Y pues, hay diferentes estudios que dicen que, por ejemplo, el trauma tiene pues, es cierto que tiene un impacto psicológico sobre las personas en términos de salud mental, pero asimismo que puede tener así una cosa que se llama en inglés post-traumatic growth, que es como un crecimiento después de un traumate, ¿no? Y bueno, esas dos cosas pueden así como estar juntos de algunas maneras, pero lo que vio de mi persona es que quería tener un sentido de esos eventos. También en Colombia hay muchas personas que tienen experiencia con la violencia de manera como real en el cada día. Para mí era solamente un evento y no puedo comparar esas experiencias, ¿no? Pero de alguna manera eso me dio, sí, esa sensibilidad de que yo quería dedicar mi carrera a trabajar esos temas, porque me cambió personalmente y tiene impactos sobre las sociedades que son mucho más grandes. Y bueno, lo que pensaba antes de venir en Colombia, pues había muchos de mis amigos que me estaban hablando bueno, del país, de cómo era chévere, de cómo que la gente estaba como, la gente está bonita y que también hay tantos lugares espectaculares que tiene que encontrar, pero el tema es que no tenía esa idea que eso existía, que ese país tan maravilloso existía. Entonces, cuando me fui en Colombia, pues para mí era espectacular conocer a esa gente tan cariñosa y también esos lugares como tan bonitos. Y bueno, eso. Y que un poco que siempre vivimos en un verano, ¿no? Nuestro verano es como eterno, nunca se acaba, es como una constante, es una constante en verano, ¿no? Creo que los países nórdicos y también, por ejemplo, Canadá tienen estaciones muy Sí, sí. marcadas y se siente mucho la diferencia, se siente mucho la diferencia, pero me hace claridad mucho tu respuesta y me obliga también a preguntarte cómo es vivir una vida cotidiana en Estocolmo. Tú que has estado en las dos versiones, Colombia, Estocolmo o Canadá también podría ser. ¿Cómo es esas cosas que puedes encontrar más equidistantes y otras más cercanas? Para aquellos que Ujú. no han podido viajar y a través de tus palabras un poco puedan conocer esa experiencia. Bueno, mi trabajo, yo soy investigador postdoctorado en la Universidad de la Defensa en Estocolmo y trabajo con temas de seguridad en Suecia en ese momento. Eso es mi trabajo. Lo que es importante entender es que mi trabajo es a 11 kilómetros de donde yo vivo. Tengo un hijo y una hija que van a la escuela, que es bastante cerca. Y lo que hago y que es pues bastante común esos días porque el tiempo está chévere y todo, es ir al trabajo, asimismo a la escuela en bicicletas, que para mí es una libertad muy grande y un privilegio que es muy importante, ¿no? En Bogotá se puede ir en bicicleta, por ejemplo, cuando hay la ciclovía y todo, y hay infraestructuras que son ok. Pero creo que aquí pues las infraestructuras para las bicicletas son muy, muy buenas, Sí. de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, sí, dejo mis hijos al colegio y después me voy a trabajo siempre en bicicleta y para mí eso es una libertad bastante, bastante grande y que me anima bastante en términos de cómo lo urbano se puede organizar a través de eso. En Estocolmo también tenemos muchos lagos, hay muchas islas, entonces es muy fácil tener acceso al agua para bañarse y hacer otras cosas. Hay también personas que se bañan no sé, como siempre en el verano, pero también en el invierno, ¿no? Sí. Que se, que se bañan en los lagos congelados, que para mí me parece muy loco esa idea. Pues yo soy un extranjero en Suecia, aunque he vivido allá como muchos años, pero me parece bastante interesante. Eh,
Y bueno, entonces pues la situación de seguridad también en Estocolmo está bastante buena, aunque ha sido un poco peor, pero bueno, digamos que es un otro nivel de qué está pasando, por ejemplo, en Cúcuta o otros lugares. La vida está bastante tranquila. Es un poco interesante lo que nos dices porque a través de tus palabras nuestra audiencia puede entender un poco más del contexto en el que estás y por qué desde esa perspectiva te involucras un poco estudiando para tus trabajos académicos como investigador el tema de la paz. Y ahí tendríamos que entrar a otro bloque del programa que es como la historia, el conflicto y la sociedad. Entonces, esto es como ya entremos un poco en materia, conocemos a Simón, hablamos con Simón un poco del tema, pero desde tu trabajo investigativo, tu experiencia en el terreno, háblanos primero de tu trabajo. Danos una opinión sobre tu trabajo como investigador. Bueno, mi trabajo en Colombia ha empezado, como he dicho, en 2017, ¿no? Estaba trabajando por una ONG sueca, pero allá con una otra ONG en el Huila, en Tierra Pita. Bueno, Sí, y en ese trabajo tuvimos que trabajar con mujeres de distintas experiencias, que sean las comunidades indígenas, por ejemplo, y también en comunidades donde fueron muy afectadas por el conflicto armado, con mujeres que estaban allá, mujeres víctimas, y de un otro lado con mujeres excombatientes. Y en ese momento, bueno, estábamos trabajando el tema de las expectativas de esas mujeres en términos de sus procesos de reintegración. Pero algunas cosas que pasó en ese momento es que empezamos a hablar con la gente y yo pienso realmente que no estaba en un buen momento para hablar ok. de reincorporación porque estábamos en un proceso tan intenso y había muchas personas que, bueno, cuando hablamos de esos temas dijeron, ah, bueno, que preguntan a mi comandante y esos tipos de cosas. Claro, es un Entonces, tema, un momento como muy conflictivo para ponerlo como en contexto en donde muchas veces, digamos, la investigación entra en una fase muy, digamos, delicada, porque para poder hablar hay que pedir muchos permisos, hay que entender un poco cómo está funcionando, digamos, hay cosas que en el momento no se podrían decir porque podrían afectar una negociación de paz o podrían afectar algunas cosas que se están llevando más adelante, para que ustedes entiendan un poco el contexto en el que Simón está navegando, digamos, en el que Simón está hablando. ¿Es así, Simón? ¿Es eso lo que nos querías decir? no, es más como conocer las organizaciones. Ok, Bueno, a ese momento era también el tema de la organización de la jerarquía, jerarquía, cuando uno no puede hablar mucho eh, claro. de su situación personal porque el comandante está arriba más o menos, pero ahora es mucho más diferente. Esas estructuras ya militares no son allá y también. Pero, ¿por qué estoy mencionando esa cosa también? Es que bueno, estaba pensando en ese momento que estudiar esos procesos en vivo quizás es mucho más difícil que estudiar procesos a largo plazo. Y bueno, cuando regresé a Canadá para empezar el doctorado, estaba pensando como, ¿qué voy a estudiar sobre Colombia que puede tener ese enfoque a largo plazo y que tiene también incidencia, ¿no? Y bueno, y me recuerdo de una cosita, cuando nos sentamos con colegas en pues una tienda y había un graffiti. Y ese graffiti decía algo como que vive el M19. Yo era como así, ¿qué es eso? ¿Qué son esas letras? Y a ese momento no conocía ese movimiento, ¿no? Y por supuesto era una guerrilla extinta, ¿no? Y entonces me dijo mi amigo, ah, bueno, sí, eso es un grupo de guerrilleros que está extinto y todo eran activos en los años 70 90. Y bueno, cuando regreso me puso, ah, bueno, sí, voy a mirar a grupos armados que son desmovilizados de mucho tiempo para empezar esos procesos de
ir hacia la paz, pero a mucho largo plazo, ¿no? Y bueno, para darles un poco de contexto, pues, el M-19 es una guerrilla que a su inicio era una guerrilla urbana, compuesta de personas que eran, por ejemplo, ex militantes de las FARC, asimismo del Partido Comunista, otros que eran de la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, eh, y también de otras personas que eran de grupos más estudiantiles, como de grupos de activistas alrededor de universidades, por ejemplo, en Bogotá, asimismo en Cali. Bueno, esa guerrilla se formó en reacción de un fraude electoral que pasó en el 70 de Misael Pastrana Borrero. Y bueno, hicieron, bueno, eran especializados en actos urbanas, digamos, espectaculares, como el robo de las armas del Cantón Norte, asimismo, pues cosas como secuestros políticos y, bueno, cosas conocidas de la historia de Colombia, ¿no? Lo de la Embajada Dominicana del 83. Asimismo, del Palacio de Justicia en 85, ¿no? Algo que es importante en la historia de Colombia y que ha tenido como incidencia bastante graves. Bueno, ese grupo se desmovilizó en los años 90, uno de los primeros procesos de paz que hizo Colombia después de la violencia, ¿no? Y desde ese punto, el M-19 se cambió en un partido político que se llama la ADM-19, la Alianza Democrática, en el Movimiento 19 de Abril, pero incluyendo no solamente personas de ese movimiento guerrillero, pero sino personas del EPL, por ejemplo, y de otros movimientos sociales. Bueno, ese partido político se cayó en 94, que abrió un proceso de dispersión de los militantes a través de diferentes espacios sociales. Y entonces es ese proceso de dispersión que a mí me daba mucha curiosidad. ¿Dónde se ubica esa gente? Yo creo que desde ahí podemos entender un poco el concepto de paz, ¿no? Es un poco hacia dónde fueron todas las personas, porque en Colombia tenemos muchas ideas sobre el tema de la paz, pero tú estás haciendo un recorrido por todo lo que pudiste investigar, desde cómo nació la idea de la investigación hasta llegar un poco al concepto de ya posiblemente entrar a la investigación de forma, digamos, mucho más fuerte, pero es un contexto bastante académico y habla sobre el tema de la historia, los acontecimientos, bueno, lo que en la historia conocemos, pero un poco eso puede explicar de cierta forma cómo los procesos de paz se han llevado en Colombia, cómo luego llegan procesos de paz, por ejemplo, con otros grupos insurgentes. Podemos centrarnos un poco más en eso. Hay una cosa que tengo que decir, es que las entrevistas que he hecho con esas personas, ¿no? Las personas que eran ex militantes del movimiento 19 de abril, fueron hechas en 2019. Entonces eso es bastante antes del gobierno que tenemos ahora. Entonces no voy a hablar del gobierno en mis comentarios, más de los procesos a largo plazo, ¿no? Y pues hay una cosa que es importante subrayar, es que pues mi trabajo de investigación es, bueno, es de una parte académica. Lo que quiero hacer es explicar procesos sociales, explicar por qué, por ejemplo, instituciones cambian a nivel locales y ese tipo de cosas. Bueno, y si regresamos al concepto de paz. Sí. En, hay, para mí la paz y para lo que he entendido a través de ese estudio con esas personas, es que la paz puede ser como algo muy, muy abstracto en términos de... Hay un noruego que se llama Johan Galtung, que viene con dos conceptos de paz. Hay la paz negativa, que es la ausencia pues, de violencia, ¿no? Entre los grupos, y hay la paz positiva, que es como una forma de manejar conflictos
que incluye la no violencia, pero asimismo que las estructuras que hacen que la violencia es posible son manejadas, ¿si me entiende? Es una manera de entender la violencia estructural, ¿no? Que es como la desigualdad entre las personas, por ejemplo, y que puede incluir la violencia de género, por ejemplo. Entonces es una idea de la paz que es más amplia. Pero lo que se puede aprender desde la perspectiva de personas que han hecho la transición desde el conflicto armado hacia pues, la guerrilla, hacia la paz, Hasta la paz. es que la paz es algo muy concreto, que las personas viven y que se reproduce a través de cosas como de cada día, ¿no? Por ejemplo, bueno, la vida en un grupo armado es bastante diferente que vivir en la ciudad, vivir en el campo y, pues vivir eh, sin un régimen de orden, por ejemplo, sin la jerarquía militar, eso. Y bueno, que quiero decir es que vivir en paz es también vivir en la paz, en un proceso de paz, hay dos cosas. Hay continuidades en términos de qué la gente hace. Hay personas que tienen compromisos sociales que son, eh, que tienen raíces antes de involucrarse en un movimiento, por ejemplo. Pero hay también rupturas, ¿no? Rupturas en términos de pues, de violencia, ¿no? De ser una persona que está involucrada en actos violentos, pero asimismo reencuentros en términos de reencuentros con su familia, con amigos, con todo. Entonces, esas relaciones sociales que son muy centrales en las vidas pues, de cada persona, ¿no? De yo, de usted. Como incluso estando digamos, en la insurgencia, desde del punto de vista sociopolítico y antropológico, ¿por qué hay gente que en la misma estructura quiere seguir la guerra y otros sí son más proclives o quieren de verdad la paz? ¿Qué encontraste tú en ese punto específico? Mm. ¿Qué crees que puede ser eso que hace la diferencia en ese punto tan concreto que para mí es un poco ruidoso? Sí, es una buena pregunta. Bueno, lo que puedo hablar con las personas que he hecho, con quien he hecho entrevistas, hay muy pocas que siguieron en la violencia, de verdad. Y bueno, y si miramos al caso del M-19 en los años 90, hubo una disidencia también para hacer como, digamos, paralelos con lo que está pasando, ¿no? Hubo un grupo que era basado en el Cáucaso, me recuerdo bien, que se llama el Jaime Batman Carón, que era como así un grupo pues de disidencias, Sí. que fueron, pues se integraron las FARC después, en esos años. Pero bueno, en términos de elección personal, puede ser muchas motivaciones, ¿no? La investigación sobre la removilización de excombatientes nos dicen muchas cosas. Pues la primera cosa que nos dicen es que personas que son adentro de redes sociales, donde hay comandantes, por ejemplo, que se removilizan, tienen es más probable que se removilizan otra vez. Por ejemplo, no solamente como para violencia política, digamos, pero también en un proceso de conversión en redes criminales, por ejemplo. Bandas criminales se llaman en Colombia, ¿no? O sea, tú dices que cuando hay gente que está guiada por personas que no quieren la paz, entonces terminan ya en otros grupos distintos, o sea, siguen en el espiral, perdón, espiral de la guerra y no, y Eso cambian solo como de ambiente. pues hay redes sociales. El segundo es también por falta de recursos, personas que tienen una situación económica que no es buena, que miran pues a la guerrilla como un otro tipo pues de tener vivencia, por ejemplo. Sí. Y hay otras motivaciones también que son ideológicas. Y las pocas personas con quien he hablado que han tenido
esa trayectoria, eran en una, digamos, en una búsqueda de qué van a hacer con su lucha personal. Eh, pero creo que el importante con ese tema es que bueno, son personas que me dijeron que tenían esa idea bueno, que están en búsqueda de algo, que se fueron en otros grupos y todo, pero a otros puntos en su vida se fueron a hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a un punto de vida, cuando una persona es en un grupo guerrillero o otro tipo de organizaciones, pueden tener una vida muy distinta si elige unos otros caminos. Y lo que es importante entender con los datos que tengo, con el grupo de personas con quien he hecho entrevistas, es que, bueno, después de la vida en un grupo guerrillero se puede hacer, pues, se puede tener un compromiso social que es sostenido a través del tiempo, que puede tener raíz como antes de la movilización de ese grupo, asimismo adentro o después también. Ok. Entiendo que Bueno, cuando se tienen verdaderos compromisos de paz, pues se puede llegar a un punto en el que ellos puedan tener compromisos sociales y reincorporarse a una vida social tranquilamente comprometida e incluso, digamos, afectar positivamente los territorios donde están, ¿no? Y me llama mucho la atención algo que yo sé que tú mencionaste hace en algún momento de la entrevista, y es cuéntanos un poco más sobre el tema de las mujeres, sobre las mujeres en el conflicto, un poco cuál es el rol que han jugado ellas. hay una cosa que es interesante sobre el proceso de paz de los años 90, es que pues, cuando los guerrilleros se fueron en campamentos, había un grupo de mujeres que decidieron de formar pues una corporación o un grupo con mujeres que se llama Mujeres de Abril. Y ese grupo, que eran mujeres del M-19, han tenido a través del tiempo ciertos puestos de liderazgo adentro de las comunidades de mujeres excombatientes. Por ejemplo, hubo como un cumbre cuando muchas de esas mujeres, no solamente del M-19, asimismo del EPL y del Quintilán y otros grupos, se juntaron para hablar de cuál es el papel de las mujeres excombatientes en Colombia y a largo plazo, ¿no? Y bueno, esas mujeres hicieron como distintos trabajos. Por ejemplo, trabaja con las comunidades afectadas en conflicto armado, pero asimismo facilitar la reincorporación de otras mujeres, haciendo talleres, por ejemplo, hablando a otras personas. Y bueno, y hay una cosa que es muy interesante en términos de experiencia internacional es que a través de, por ejemplo, ciertos proyectos en Colombia y en otros países, que sería Guatemala, por ejemplo, hubo mujeres de Colombia que se fueron a otros países para escuchar a las experiencias de otras mujeres, asimismo compartir con mujeres que han tenido mismas experiencias en otros conflictos armados. Y entonces esa experiencia, esas redes han crecido con el tiempo. Asimismo, integraron mujeres, por ejemplo, de las FARC que estaban en procesos de incorporación, haciendo talleres, hablando de los retos de la paz, pues, de su propia perspectiva, ¿no? Porque en los años 90, el tema de género no había en el proceso de paz, pero hay procesos de paz abren espacios para que pues, diferentes formas de actores pueden tener una incidencia muy diferente sobre procesos sociales a nivel nacional, internacional como local. De todos modos, te damos muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. A toda nuestra audiencia, gracias por estar conectados. Si les está gustando esta entrevista con Simón Pierre, por favor, compártanla con sus amigos, familiares, déjenos su comentario, déjenos saber qué opinan sobre el tema que estamos hablando. Si les gustaría tener una nueva entrevista con Simón para que hablemos un poco más a profundidad sobre estos temas,
El tiempo es corto, pero hemos navegado por un tema que para nosotros es demasiado interesante, demasiado importante, y agradecemos a Simón por su tiempo y su espacio. Entramos en una etapa, Simón, entonces, donde, digamos, yo la llamo prospectiva. Un poco miramos hacia adelante y estamos comparando historias antiguas con historias relativamente nuevas. Desde tu experiencia, es importante la educación y cómo podemos innovar para el posconflicto. Lo que puedo hablar, pues son temas de excombatientes, ¿no? Creo que hay algo que es, pues voy a hablar de un caso. Sí, dale. Sí, pues en ciencia política, en sociología, estamos, eh, pues somos interesados en casos, ¿no? Hay un caso muy interesante, ¿no? He hablado bueno, de la ADM-19, que el partido no existía a partir de 94, ¿no? En el 97 hubo una iniciativa de la Universidad del Valle y era un programa de educación para la paz, si me recuerdo bien, que era un programa entre la Universidad del Valle, asimismo una corporación de excombatientes del M-19 y que ofrecía un curso de educación en paz, educación para la paz. Había 60 algo personas que se fueron a ese programa y era uno de los primeros como programas de educación para los excombatientes, los cuadros excombatientes, ¿no? Pero lo que es interesante de ese programa es que hubo una continuidad en términos de instituciones. Bueno, lo primero es que fortaleció el programa de paz en esa universidad y todo el trabajo que se hacía desde esa perspectiva. Y abrieron el programa a más personas después, no solamente a excombatientes, por supuesto. Y también unos alumnos de ese programa se fueron a crear otras organizaciones que trabajan con temas de paz. Uno de ellos es el Observatorio para la Paz, que fue fundado por, si me recuerdo bien, es pues Vera Grave, que es, y Oti Patiño y otros, que son muy conocidos, ¿no? Hoy. Eh, Hoy están en el proceso de paz, casualmente, ¿no? y entonces, adentro de ese observatorio hicieron, bueno, trabajos de educación con las comunidades por personas afectadas en el conflicto armado. Y después esos programas fueron adoptados por el Ministro de Educación. Eh, Mirando también atrás, ese programa en la Universidad del Valle, eh, eh, pues la experiencia institucional que tenía con el proceso de paz en los años 90 fue muy útil para otros programas con, por ejemplo, excombatientes de las FARC. Lo que quiero decir con ese caso es que procesos de paz anteriores pueden tener una incidencia sobre las instituciones que dan una capacidad y una forma de innovación que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Que puede tener un impacto a largo plazo en qué se hace en las instituciones. Y creo que es muy importante subrayar en ese sentido todo el trabajo que se hace en Colombia, desde muchos actores que trabajan con esos procesos de reintegración, pues, desde el trabajo social, desde también la educación, porque al nivel internacional la ONU y otras organizaciones miran mucho a Colombia para conocer cómo se hace un proceso de reintegración de buena manera. Hay lugares donde se podría hacer como mucho mejor en Colombia en ciertos aspectos, pero creo que es muy importante subrayarle pues todo el trabajo que se hace en Colombia, que es mucho más importante que lo que hago. Ese trabajo muy duro de cada día que se hace desde la institucionalidad, asimismo, de los actores de la sociedad civil, ¿no?
¿Cómo podrías, digamos, desde esta perspectiva, y aquí te pregunto en tu ámbito investigador, doctoral y postdoctoral, ¿cómo ves la participación ciudadana, la mirada histórica del conflicto y la integración de las instituciones? Danos una Bueno, mirada sobre eso. es una pregunta Muy retadora, diga. no, es muy difícil, ¿no? Sí, Eh, lo entiendo, lo porque, entendemos. porque es muy holístico, ¿no? Es Sí, muy allá. Pero bueno, pero puedes encontrar algún punto en donde haya conexión. ¿Pudiste encontrar alguna clave, alguna cosa muy, para hacerte la pregunta un poco más fácil? ¿Hay sí, sí. algo, hay algo en esos puntos que pueda marcarnos, digamos, un aspecto para investigar o para profundizar, en donde podríamos entender un Bueno, poco más? voy a decirlo eso. Sí, En procesos de paz se abren puertas y que hace que las instituciones pueden cambiar. Lo hemos visto en el ejemplo que he hablado, ¿no? De las instituciones educativas. Eh, pero si miramos de manera como muy holística de lo que puede representar un proceso de paz para la ciudadanía, puede abrir espacios para que gentes que no tenían oportunidades de hablar tienen un espacio. Pues la JEP es un ejemplo en ese sentido, ¿no? En donde se podía escuchar historias que no eran escuchadas antes, o pues, de parte de muchas partes de Colombia, ¿no? sí, de los Eh, actores, digamos, ¿no? Eso. Eh, la segunda también es transformar la ciudadanía en términos de incluir otras personas que no eran adentro del sistema, más o menos, ¿no? Sí, claro. Eso pasa a través Aquellos outsiders, los que están fuera, llegarlos a incorporar a nuestra ciudadanía, a nuestras leyes, a nuestra legalidad, digamos, ¿no? Sí, ujú. sí, sí entendemos eso. Pues de una manera de transformar las formas de ejercer el poder, ¿no? Sin armas, asimismo de transformar las formas de activismo que se hace, ¿no? Ok, Y, y bueno, y lo que pasó con el M19, asimismo que pasa con otros grupos, es eso, ese proceso de transformación pues, el activismo político, ¿no? Que puedes pasar a través bueno, de partidos políticos, ¿cierto? sí. Pero que puede pasar a través de, pues, compromisos sociales, del arte, de muchas diferentes formas, ¿no? En procesos de paz hay oportunidades para hacer nuevas ciudadanas y abrir espacios en instituciones que no existían antes. ¿Cómo crees que esto, digamos, desde esa perspectiva y lo que recojo de tus palabras, se pueda utilizar para bien y se pueda mantener en el tiempo? ¿Qué podríamos hacer en esas dos dinámicas, digamos, en el cómo hacerlo realmente duradero y cómo hacerlo que sea beneficioso, ¿no? Que no sigan existiendo más grupos que se deriven de más grupos porque se separan? ¿Qué opinas en ese tema? Mi idea es que, creo la idea es que hay que tener recursos. Creo que eso es muy importante y en el contexto actual, Sí, en donde hay muchos recursos a nivel internacional que no, que no existen. Por ejemplo, la USAID, que ya no está financiando muchos programas a través sí. del mundo. Pero asimismo otros países como, bueno, otros países que reducen sus compromisos en términos de asistencia al desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos en ese tiempo donde hay menos recursos? Creo que una cosa que es bastante importante es consolidar los logros que hay. Eh, bueno, hay muchas personas en Colombia que tienen como así ideas
Innovación es una cosa colombiana, ¿no? Sí. Las personas tienen muchas ideas y pueden hacer, para mí era como así un choque, ¿no? En Colombia la gente puede hacer mucho con muy pocas cosas. Entonces, eso es un poco romantizar ese, pero bueno. Lo que quiero decir es, tenemos que consolidar unas cosas que se hizo y mirar atrás también cómo se hizo en el pasado. Y los procesos de paz en Colombia hay una riqueza de conocimientos pues que hay muchos colombianos que estudian esos temas, también al exterior, eh, que, que procesos de reintegración, que procesos de paz en Colombia tienen una, es una inspiración para muchos. Entonces hay que mirar atrás también para ver qué funcionó y qué no funcionó para ser sí, mejor en lo que hacemos. Y de muchas maneras hay una institucionalidad en Colombia que no hay en otros países. Eh, ¿Por qué dices bueno, eso? Me causa mucha curiosidad eso. Eso último. ¿Por bueno, qué crees que hay una institucionalidad como en Colombia distinta a otras regiones? Y que eso lo no, podríamos aprovechar. no, sí, se ve a través de los programas que han hecho el gobierno, ¿eh? En términos de reintegración. Desde los años 90 hacia el proceso de paz durante los años de Uribe, ¿no? Con los paramilitares, asimismo procesos individuales. El proceso de paz con las FARC también tiene sus instituciones que son diferentes. Entonces hay un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer y que se hace, ¿no? En muchos lados de la academia, asimismo de parte de la administración pública, de recopilar esas lecciones del pasado y aplicarlas a lo que está pasando hoy. Eso me parece demasiado interesante porque creo que la historia suele repetirse mucho. No sé si sea así, pero creo que la historia suele repetirse mucho y podríamos aprender mucho más de eso que ya funcionó y que de repente hemos olvidado, ¿no? Es un poco la reflexión para mí de este contexto. Pensando en lo que vive Colombia, eh, ¿cómo se podría ir, digamos, deshilando, desenmarañando el tema de la paz desde lo, digamos, desde lo profundo hacia arriba, un poco desde lo que tú viviste, desde las veredas, desde los pueblos más pequeños? ¿Cómo hacer que eso allá empiece a funcionar? Aparte de lo económico, que ya dijiste que es muy importante y yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué otra cosa ves por allí que pudiste rescatar en esa investigación profunda de tu trabajo? ¿Qué te llamó mucho la atención? Mm. Es una buena pregunta. Tengo que Sí, pensar un poco. sí, está Eh, bien. bueno, creo que es quizás algún punto casi final, ¿no? Es decir, Sí, bueno, hay una cosa que para mí me sorprendió mucho, es que hay tanta cultura de paz en Colombia. Eh, es que la gente piensa en la paz siempre, ¿no? Hay tantas culturas de la paz, ¿no? Y la paz, para regresar de qué hablamos, ¿no? La paz es algo bastante sencillo. Hay investigaciones sobre ese concepto de la paz de cada día, ¿no? Everyday peace. Pues en Colombia se encuentra paz en todos lugares. Bueno, como los vecinos relacionan uno a otro, ¿no? Como, por ejemplo, se puede hacer un sancocho con personas, esa idea de comunidad es muy importante en Colombia y se puede pues empezar de esos pequeñitos pasos puede dar esperanza para cosas mucho más grandes, creo.
¿Crees que esos espacios pequeños de, digamos, de unión, de comunidad, merecerían más legitimidad, merecerían más acceso, más voz para poder ir escalando como a encontrar una verdadera voz de ese espacio pequeño hacia arriba en una escala mayor? Pues bueno, creo que en tiempos como em, complicados como lo que tenemos hoy, tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Que son importantes. Pues ahí, quiero subrayar dos cosas aquí. Hay un trabajo muy interesante que se hace en la universidad, creo que es de los Andes, en la Universidad de los Andes, con también unas eh, organizaciones de Alemania, que es un trabajo que quiere recopilar o, ¿cómo se dice recopilar, ¿no? Como hacer Sí, una... sí, así Sí, sí. bueno, recopilar las músicas del conflicto y de la paz, que está a través pues, de diferentes personas que han vivido eh, el conflicto armado y cómo se traduce a través de la música, ¿no? Y la música es algo que, bueno, hay un investigador que se llama Rafael Quispe, he leído sus trabajos muy, muy chévere, y también Ingrid Bolívar, que es en la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces hacen ese trabajo de recopilar todas esas expresiones de música y en Colombia la música como es de todos. Es algo que divide a nadie casi, ¿no? Y bueno, esos tipos de trabajo creo que son muy importantes para sacar adelante esa cultura de paz. Y reconocer el otro a través de un instrumento que es, pues la música, que es como muy universal, muy común a todos. Sí, me parece genial ese punto porque tú escribiste dos artículos, uno se llama Zapatero a su zapato, que me parece muy interesante, quiero que me hables un poco de él, pero también escribiste uno sobre la música, esta música que desde estos grupos de reincorporación y reinserción escribieron y que se reincorporaron a través de conceptos de música. Cuéntanos un poco brevemente sobre estos dos artículos que tú escribiste, artículos de investigación científica. Ah, bueno, no creía que vamos a hablar de ese tema, pero chévere. No, no, Bueno, los he leído para la entrevista y un poco ahora que me cuentas, me acordé de esos dos artículos que me parecen muy interesantes, sobre todo el que complementa lo que acabas de hablar de la música. bueno, he hablado bastante del tema de Zapatero a sus zapatos, ¿no? Ese Sí, artículo claro, sí. trata del proceso de integración y el compromiso social de excombatientes, ¿no? Entonces, creo que hemos hablado del tema. El segundo artículo es un artículo que trata pues, de la música de las FARC-EP. Bueno, conocen más esa organización a través de la música que hicieron a largo plazo de su historia. Entonces, la música en las FARC-EP ha sido bastante importante, ¿no? Como mecanismo de socialización, por ejemplo, de personas adentro de ese grupo. Asimismo, de conectar a diferentes audiencias en otras zonas. Bueno, entonces también en el proceso de paz hubo eventos interesantes, ¿no? Cuando los guerrilleros salieron para hacer música para los pueblos, por ejemplo. Y bueno, la idea de ese artículo me salió cuando estaba en Neiva, en las fiestas de San Pedro. Bueno, para los que todos conocen a San Pedro, ¿no? En Colombia, bueno. Sí, muchos, es una fiesta muy famosa. Sí, Creo que Colombia es un país donde hay muchas fiestas. sí, pues, no, pues San Pedro es espectacular, ¿no? Todos los pueblos de Del alrededor Huila. del Huila pues están allá pues para las fiestas y hay así paradas, ¿no? Se llama paradas, ¿no? Con Sí, mucha gente. Sí. sí. eh,
Bueno, y entonces, en esa parada había una escuela artística del grupo y con personas que bailaban en sanjuanero, ¿no? Que es el baile de allá, sanjuanero. Asimismo, había un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ese grupo. Sabes mucho de nuestras fiestas colombianas, ¿no, Simón? Los Rebeldes del Sur se llamaban. Entonces, estaban haciendo como así música tropical, como la cumbia, todo eso. Entonces, y estuve en uno de esos conciertos que estaba como alrededor de las fiestas de San Pedro para, bueno, para ver qué pasa. Y me tocó la curiosidad, de verdad. Ah, bueno, es muy interesante ese, bueno. Creo que la música es un lenguaje universal, ¿no? Tiene esa característica. Sí, es un lenguaje universal, pero creo que en Colombia es muy especial porque pues no es que Colombia es un país especial a otros países, pero lo que quiero decir es eh, la diversidad de música que tiene Colombia y la influencia que tiene ese país en términos de música es bastante grande, ¿no? En Colombia hay la salsa, la cumbia, hay unas músicas regionales que son muy... eh, como así, eh, sí, diferentes de un lugar al otro. A mí me encanta bastante la música andina, los bambucos, por ejemplo, lo he escuchado mucho en Neiva. Y bueno, más allá del reggaetón hay de todo. Y entonces, y bueno, esa diversidad de música se encuentra también en otros grupos, ¿no? Si Y miramos un hacer poco, puentes. Simón, Mm. si miramos un poco más allá para ir terminando nuestro programa, vamos en unas fases finales del programa. Esta entrevista ha sido muy interesante, pero muy interesante para mí, demasiado enriquecedora. Sé que se nos han quedado temas por fuera, pero eh, este espacio es un espacio bastante disruptivo y académico que nos puede llevar a, digamos, a sitios inesperados, ¿no? Esta transmisión también se escucha en audio y se transmite para emisoras comunitarias. Entonces, digamos, yendo un poco más al presente, eh, ¿qué ves hoy que pudiéramos rescatar de esa negociación de paz que tú estudiaste, ese proceso que estudiaste? ¿Qué ves hoy que pudiéramos llevar a este presente que yo sé que tú a veces ves el tema colombiano muy cercano y estudias un poco más de lo que está pasando hoy en nuestra realidad? Mm. Bueno, digamos, de mi perspectiva exterior, digamos, Sí. ¿qué podemos hablar? Bueno, a mí me encanta hablar de continuidades y rupturas. Oh, bien. Muy interesante. Eh, si pensamos en términos de continuidades, perdón. Quiero. Bueno, lo que pasó, por ejemplo, pues, en la desmovilización de los liberales, de las guerrillas liberales y los conservadores, ¿no? Después de la violencia. Algo que pasó es que hubo pues muchos excombatientes que murieron después del acuerdo. Eh, y que entonces la seguridad de excombatientes era pues, un problema. Unos de esos se fueron a formar las FARC, por ejemplo. Son viejos liberales que formaron las FARC, Sí. eh, de una parte. Bueno, si miramos adelante, los años 90, la misma cosa. Muchas personas que fueron asesinadas después de desmovilizarse, eh, pensando también a lo que pasó en los procesos de los años 80 con la UP, ¿no? Eh, bueno, hoy estamos en el proceso con las FARC y ese problema sigue siendo ahí, ¿no? Eh, También los ideales sociales que pues son matados, ¿no? Entonces, esos son continuidades
que son bastante tristes, pero que también es un aprendizaje, que la seguridad de los líderes sociales y de los combatientes es muy importante para sacar un proceso adelante. La segunda es que, bueno, lo que te digo antes, ¿no? Que hay unos aprendizajes institucional, unas instituciones que siguen en el tiempo y que institucionalizar esos aprendizajes nos da una mejor respuesta a desafíos del futuro. Eso creo que hay muchas instituciones en Colombia que han hecho aprendizajes y que se puede seguir en el tiempo. Pero bueno, se necesita también recursos. Bueno, en términos de rupturas, lo que se puede sacar adelante es pues una cultura de paz que está allá, ¿no? En las veredas, en las comunidades, está allá. Eh, pero necesitamos pues una paz que es más allá que cada día, ¿no? Que es a toda sociedad colombiana, más o menos. Muy bien. Eh, bueno, Creo que para cerrar, eh, tengo que invitarte, digamos, a hablarle directamente a quienes hoy nos están escuchando, a quienes hoy nos están viendo, a quienes están hoy apostándole a transformar el país desde la academia, desde lo público. Eh, te- quiero hacer una invitación algo especial y es un poco que si te gustaría dejarles un mensaje especial a todas las personas jóvenes, campesinas, que nos escuchan, que nos ven, a los que están mayores, a los que están en este proceso de reincorporación, a los que están en La Paz, a los que hoy como desde la Escuela Superior de Administración Pública se está tratando de educar a todas las personas en los sitios más difíciles de Colombia, un mensaje de que desde si crees que es posible o no que podamos vivir en paz. Danos un mensaje desde tu experiencia. bueno, lo que quiero subrayar es el trabajo que se hace de cada día de todas esas personas que trabajan por la paz, que luchan por la paz desde distintos puntos de Colombia, ¿no? Quiero decirles pues, que sigan y que la paz se construye a través de esos pequeñitos gestos, pequeñitas cosas de cada día que hace Colombia ese país tan maravilloso. Muchas gracias a toda nuestra maravillosa audiencia. Gracias a ustedes por estar aquí conectados a nuestro maravilloso programa. Esto ha sido una experiencia y un viaje espectacular con un invitado de lujo, Simón Pierre. Gracias por este espacio y por toda la amabilidad con nosotros y con toda nuestra audiencia. A ustedes nos veremos en un nuevo próximo programa. Espero verlos pronto. Déjenme su comentario, comenten si les gustó el programa y si tienen preguntas, por favor, déjenos las preguntas para que Simón Pierre las pueda ayudar a contestar. Desde el corazón, gracias Simón, muy amable por estar con nosotros. Hasta un nuevo próximo programa. Muchísimas gracias.